Glorias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, este es el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida. Y el tema de nuestro estudio hoy es cómo resucitarán los muertos. Y vámonos de lleno allí, a la palabra del Señor, a la poderosa palabra del Señor. Y vamos a empezar primero por ver a dónde va nuestra alma al morir. Y aquí tenemos que dar una explicación porque muchos maestros, pastores, enseñan que cuando usted muere, su alma se va automáticamente al cielo. Pero lamentablemente esa enseñanza no es bíblica. ¿Y de dónde la sacaron, pastor? De una mala interpretación de la misma. Por ejemplo, mire, les voy a poner un ejemplo de muchos que hay. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6. Váyase un momento conmigo ahí. Dice el apóstol Pablo aquí: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos, subraye la palabra esa, quisiéramos, estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Pero bueno, Pablo no está diciendo que cuando mueres, tu alma se va al cielo. Cuando usted estudia el contexto inmediato de esta escritura, vamos a ver que Pablo dice que es imposible que entremos sin haber sido transformados. Usted tiene que leer todo el pasaje. No puede quedarse con 2 o 3 versículos para usted asumir que Pablo está diciendo que cuando usted muere, su alma se va directamente al cielo. No, usted tiene que estudiar la Biblia dentro de su contexto. Por ejemplo, mire, voy a hacer un momento conmigo allí. Leímos el 5, 6 y 7. Vamos a ir allí al versículo 1 para que usted vea la importancia que hay cuando usted estudia la Biblia dentro de su contexto. De lo contrario, va a pasar esto que está pasando. El 90% de los cristianos tienen esa doctrina. ¿Por qué? Porque oyeron a su pastor que les dijo eso y ellos lo creyeron. Pero el cristiano no estudia la Biblia. Lo que dice el pastor está bien, sea bíblico o no sea. Eso es un error. Mira lo que dice el versículo 1. Este es el contexto inmediato. Siempre lo que está antes y después. En este caso del versículo 6, 7 y 8. Dice el 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Escuche, porque aquí mismo Pablo está diciendo, está enseñando de que usted no se va a ningún lugar si usted no es vestido antes. O sea, transformado con ese cuerpo celestial que vamos a tener. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido
por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la jarra del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Escuche, porque aquí el punto es de que Pablo está expresando un deseo que él tenía. Pablo no está enseñando de que cuando usted muere su alma se va al cielo. Todo lo contrario. Mira lo que dice el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo vas a compadecer? ¿Tu alma allá desnuda? No, dice Pablo que no. Por eso es que no puedes coger un versículo para hacer una doctrina si tú antes no lo estudias bajo el contexto inmediato como acabamos de hacer y bajo el contexto general de toda la Biblia. Por ejemplo, el mismo Jesús, Hechos 2:27, aquí Jesús nos demuestra, o sea, el caso de esta escritura nos demuestra que el alma de Jesús fue al Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo de Jesús fue al sepulcro, a la tumba, y su alma fue al Hades, donde van todos los muertos. Eso de que cuando usted muere va directamente al cielo y el perdido por consiguiente va al infierno, eso no es bíblico. Todos van al Hades, al centro de la tierra, hasta que sea despertada. ¿Y qué es el Hades, pastor? Bueno, cuando usted vaya al diccionario, le dice que es el mundo inferior del reino de los muertos, el lugar donde van las almas de todos, sean buenos o sean malos. Lo que pasa es que hoy en día muchos pastores, muchos maestros que estudian la Biblia de esa manera, cogiendo un versículo para decir o hacer que éste diga lo que ellos creen que quiere decir. No, muchos de ellos confunden el Hades con el sepulcro. Pero bueno, para eso estamos nosotros hoy aquí, para enseñarle a usted a hacer una diferencia a la hora de usted hacer un estudio. Por ejemplo, Mateo 27:57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, le envolvió en una sábana limpia. Le puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, que pusieron el cuerpo de Jesús en ese sepulcro. ¿Y dónde estaba el sepulcro? Encima de una peña, de una roca inmensa. Pues ahí este José tenía este sepulcro nuevo que no lo había usado nadie. Ahí pusieron el cuerpo de Jesús. ¿Y el alma? ¿Dónde pusieron el alma de Jesús? Se fue al cielo como enseñan hoy, diciendo que cuando usted muere se va al cielo. No. Pero entonces, pastor, ¿dónde queda el Hades? Bueno, ya les di la definición, pero vamos a preguntarle al mismo Jesús.
Escuche, vuelvo y le repito nuevamente, mire la importancia de usted estudiar la Biblia dentro de su contexto. Mateo 12:38, muévase un momento conmigo allí. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando del alma de Jesús, no de su cuerpo. Ya vimos que el cuerpo lo pusieron en una tumba, un sepulcro que estaba encima de una roca, o sea, encima de la tierra y no en el corazón de la misma. Otra escritura, por lo cual dice, discúlpeme, Efesios 4:8. Dice el apóstol Pablo aquí, confirmando nuevamente dónde queda el Hades y dónde fue el alma de Jesús. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Escuche, porque ahí es donde queda el Hades, ahí fue donde fue el alma de Jesús. Ahora vamos a usar una última escritura para dejar por sentado de que el alma va al Hades al usted a morir, sea cristiano o no sea. Pero bueno, esta última escritura, mire, Génesis 37:27. Todos conocemos ya la historia de José y sus hermanos. No la vamos a leer toda, pero vamos a recogerlo aquí en el versículo 27. Dice, venid y vendámosles a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cinterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cinterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, ¿reconoces ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Ahora, mire lo que dice el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Bueno, aquí tenemos que Jacob, el padre de José, está diciendo que el alma de su hijo había ido al centro de la tierra, al Seol. Y obviamente, bueno, para que usted no se confunda, aquí se usa la palabra Seol y no Hades, ya que el Viejo Testamento fue escrito en hebreo.
pero el significado es el mismo. Y obviamente Jacob se está refiriendo al alma de José y no al cuerpo, ya que el testimonio de los hermanos le habían dicho que una bestia, una fiera, lo había devorado. Eso fue lo que dijo el mismo Jacob cuando vio la túnica de su hijo manchada de sangre. O sea, querido hermano, concluimos bíblicamente que el alma va al Hades, al centro de la tierra, y el cuerpo donde sea que lo hayan sepultado. Pero mira, antes de continuar, te recomiendo varios estudios que tenemos para que puedas comprobar que el alma no va al cielo cuando muere. Uno de ellos se llama espíritu, alma y cuerpo. Otro, el estado intermedio del alma. Y otro, fueron al cielo Enoc y Elías. Ahí te compruebo esa falsa enseñanza de que cuando tú mueres, tu alma se va automáticamente al cielo. Pero bueno, ya vimos, recuérdese que dijimos que éramos o somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Ya hablamos del alma. Acabamos de comprobar que cuando usted muere, su alma va al Hades, al centro de la tierra, hasta que Cristo venga para ser resucitada, sea bueno o sea malo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, recuérdese que vamos a hablar ahora del cuerpo. Hablamos del alma, vamos a hablar del cuerpo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Voy a hacer un momento ahí a Eclesiastés capítulo 2, versículo 7. Para ver qué pasa con el cuerpo y el espíritu cuando usted muere. ¿Hacia dónde van? Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, este espíritu, para que usted no se confunda, no es el Espíritu Santo, sino que es el espíritu que Dios le dio a todos los cuerpos para que se pudieran mover. O sea, el espíritu es la batería del cuerpo. Como dice Santiago allí en Santiago 2:26, dice, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. El mismo Jesús, cuando fue allí a la cruz a morir, Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea que una vez que el espíritu sale del cuerpo, ya ese cuerpo no se puede mover más. Ahora, aquí en el capítulo 15, vamos a 1 Corintios 15, en el verso 36, Pablo nos explica cómo será nuestro nuevo cuerpo. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se recuerdan lo que dijo Pablo allí en 2 Corintios 5, del 1 al 3? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tendremos de Dios un edificio, una casa hecha de mano eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación, pues así seremos hallados vestidos y no desnudados. Hablando de ese cuerpo celestial que vamos a tener. El mismo Pablo allí en Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que tendremos el mismo cuerpo que tuvo Jesús a resucitar. En 1 Tesalonicenses 4:15 él lo explica de esta manera. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, aquí Pablo nos deja saber que si Cristo viene esta noche y estamos vivos, no tendremos que pasar por la muerte, seremos automáticamente transformados. Y cuando regrese nuestro Señor por nosotros, su iglesia, seremos resucitados y transformados. Vuelva a 1 Corintios 15, el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿nos reconoceremos después que hayamos sido transformados? Vamos a ver. Juan 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban,
reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. O sea, Jesús con su cuerpo glorificado atravesó las paredes, atravesó la puerta y se puso en medio de ellos. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, hasta ese entonces ellos se dieron de cuenta que era Jesús. Pase al versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Volvió Jesús a atravesar la puerta. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, hermano, que este cuerpo no será reconocible. Note que María lo reconoció porque Jesús le dejó saber que era él. Lo mismo pasó con Tomás. Hasta que no le tocó la mano y el costado, no creyó. Ahora, ¿por qué no puede ser reconocible? Mire, hace un momento Apocalipsis 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Imagínese si usted no viera a su ser querido en ese lugar. ¿Qué pasaría? Bueno, pues tuviera llanto, dolor y lágrimas en los ojos. Además, usted no ha oído el dicho que dice que la sangre llama. Pues entonces, en ese momento, la sangre de su familiar no lo va a llamar a usted, ni usted va a llamarla de él. Porque tendremos un cuerpo, como acabamos de leer aquí, de carne y de hueso, pero sin sangre. Ahora, después que hayamos sido resucitados o transformados, ¿cuál será nuestro destino? ¿Dónde vamos a morar? Bueno, nuevamente, hay muchos pastores que enseñan que la iglesia va a vivir eternamente en el cielo, cogiendo como referencia el pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 del 1 al 3. Pero bueno, escuche, vamos a pasar a Juan 14 del 1 al 3 a través del contexto general de la Biblia para mostrar bíblicamente dónde es que vamos a vivir eternamente con nuestro Señor y nuestro Padre. Mire, Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Escuche, porque esta nueva Jerusalén fueron esas mansiones que Jesús fue a preparar, las que les digo a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 3. Pues entonces, cuando ya estaban preparadas, dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea que esa ciudad, esas moradas que Cristo fue a preparar, las traslada a la nueva tierra. No se quedaron en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo que el cielo era donde íbamos a morar.
Pero aquí también aprendemos que esa ciudad donde vamos a morar será establecida o situada en la nueva tierra. ¿Por qué? Porque ya la primera tierra no existía. Ya llegó el tiempo del fin. Mira lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que cuando Jesús y el Padre vienen a implantar su trono y relocalizar esa nueva ciudad, esas moradas que Jesús fue a preparar, no pudo ponerlas en la tierra vieja. Tuvo que ponerla en la nueva. O sea que estamos viendo que es en la nueva tierra donde vamos a morar y no en el cielo. ¿Y por qué tuvo que ponerla en la tierra nueva? Bueno, cuando usted lee allí Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al versículo 13, usted va a ver de que esta tierra que existe ahora va a ser destruida. Por eso dijo de que cuando Jesucristo y el Padre están trayendo su trono hacia aquí abajo, no pudieron ponerla en la tierra vieja porque había desaparecido. Entonces, querido hermano, para concluir, aprendimos que somos un ser tripartito, formado de espíritu, alma y cuerpo, que al morir su alma va al centro de la tierra hasta que Jesús venga por nosotros para resucitarnos y darnos un cuerpo incorruptible. Aprendimos que el cuerpo vuelve al polvo de donde Jesús lo tomó para hacer este carapacho que tenemos. Y el espíritu, ese aliento de vida, vuelve a Dios que se lo dio a todo ser humano para que el cuerpo se pudiera mover. Y también aprendimos, bueno, que viviremos en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén y no en el cielo. Y aprendimos, por último, de que no nos vamos a reconocer, de que una vez que seamos resucitados o transformados y vayamos a morar en esa nueva Jerusalén, en la nueva tierra, donde va a ser situada, como ya mostramos, pues no nos vamos a reconocer, porque de otra manera, ya, como leímos, tendríamos dolor, tendríamos sufrimiento por nuestros seres queridos, viviríamos una vida, en vez de sin dolor, como dice allí Apocalipsis, viviríamos una vida recordando a nuestros familiares, una vida de sufrimiento. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nuevamente, este ha sido Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ustedes, como siempre les digo, deseándole ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a sus vidas. Y bueno, antes de terminar, se me pasaba por alto porque no se los dije cuando les recomendé los estudios que les mencioné. Están allí en YouTube bajo Pastor Lázaro González. Ahora sí, gracias y paz sean a su vida.